No, es que están bien bonitas, de verdad que traen las bocas como flores. ¿Sí? Ya, sale. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a otra clase. Raúl se va uniendo. Angelín, ¿qué tal? Y esta clase, bueno, pues como todas me encanta. Iba a decir, esta clase me encanta, pero pues es que todas me encantan. Así es que vamos a iniciar. Parecería que es algo que ya tenemos hablado, pero como es el viaje del héroe o el camino del héroe, es algo que hemos hablado, pero vamos hoy a través de algo dentro del camino del héroe que tal vez no siempre se reflexiona, ¿sale? Y es la esencia del viaje. Porque vamos a ver este tema ahora que estamos tan cercanos de la diosa blanca. Bueno, porque en la diosa blanca ya ven que hemos estado hablando de pues lo que son los dos discursos, el alfabeto de los árboles como una manera de discurso de la naturaleza, palabras que nos da la misma madre tierra para hablar de ella y de sus símbolos, de sus estaciones. Esto también está presente en el viaje del héroe, pero oculto. Porque el viaje del héroe es una estructura que la mayoría, creo, conocen. Y si no la conocen, no se preocupen porque la vamos a conocer. Pero es una estructura de alguna manera ya trabajada en las artes y en la psicología, me imagino en la astrología, Mines lo conoce muy bien, pero hay dentro del viaje del héroe unos elementos que conectan con lo que es la diosa. Y nos vamos a concentrar un poco en eso y además en lo que es la esencia del viaje, porque casi siempre arrancamos ya, damos por sentado lo que es el viaje. Y lo que yo quiero ahora señalar es que el viaje en sí lo vamos a analizar, ¿sale? Vamos entonces con el viaje. Esto que les pongo aquí viene en el diccionario de símbolos de Eduardo Cirlot. Para las que están con Hildegarda, que hemos estado viendo a Victoria Cirlot, es hija de Eduardo Cirlot, entonces son personalidades siempre muy cercanas a la investigación simbólica, sobre todo medieval, pero bueno, lo que pasa es que en el medievo se concentra mucho todo lo que es el simbolismo. Así es que vamos a ver qué nos dice Eduardo Cirlot de lo que es el viaje, de lo que es viajar. Y dice así: desde el punto de vista espiritual, entonces me detengo, porque ya ahí me tengo que detener. Porque si cuando digo viaje todo el mundo está pensando en el avión, en el pasaporte, fíjense que aquí ya nos está hablando, nos está mandando a otro tipo de viaje. Nos está mandando a un viaje espiritual. Nos está diciendo es otro viaje del que yo te voy a hablar. Desde el punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera traslación en el espacio, sino la tensión de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y la experiencia que se deriva del mismo. Entonces, también acá nos detenemos, porque la lectura que nosotros pretendemos no es la lectura de cuántas palabras por minuto. Esa la dejamos para los contadores de palabras por minuto. Yo personalmente rechazo que a los niños se les enseñe a leer rápido. Hay que enseñarles a leer bien. ¿Y qué quiere decir leer bien? Que nos vamos a detener en las oraciones porque cada oración es un contenedor de sentido. Estábamos viendo cómo desde la perspectiva espiritual, viajar nos va a mover, pero no nos va a mover del lugar físico, aunque nos mueva del lugar físico. Lo que quiere decir es que lo más importante de un viaje es el movimiento interior. Seguramente cuando han viajado, aunque sea, no sé, aunque sea el fin de semana o viajes más largos, sucede que empiezan a pensar, a reflexionar y hay movimientos interiores y pareciera que ese viaje externo los detona y sí, porque el viaje externo es un detonante, pero el verdadero viaje, por supuesto, es lo que sucede adentro. En consecuencia, fíjense qué bonito, estudiar
investigar, buscar, vivir intensamente lo nuevo y profundo son modalidades de viaje. O sea que cuando estudian hay un viaje, cuando investigan hay un viaje, cuando buscan, cuando viven intensamente. O bueno, si se quiere, son equivalentes espirituales de un viaje. Los héroes no siempre viajeros, perdón, los héroes son siempre viajeros, es decir, son siempre seres inquietos. Están en este salón personas inquietas, se consideran personas inquietas. Quien estudia mitología, por excelencia está en una búsqueda. Hay una necesidad de saber, porque mitología es el gran misterio de la vida. Mitología es ese cuento que es y no es. Es ese cuento que no puede ser realidad, porque nos están contando cosas que realmente sabemos que no suceden a la vuelta de la esquina, pero que al mismo tiempo sabemos que sí suceden a la vuelta de nuestra alma. Entonces, todos los que estamos aquí somos buscadores, inquisidores, curiosos de lo que es el gran viaje de la vida. Dice Jung, ¿sí?, que viajar es una imagen de alguna aspiración, de algún anhelo, de algo que realmente no se sacia. O sea, es una sed constante. Es una sed, no encontramos lo que... Es más, tomamos agua, que es esa agua de los cuentos, y nos quedan ganas de más. Señala Jung luego que ese objeto es el hallazgo de la madre perdida. Cuando dice madre perdida, no piensen en su mamá. Se está hablando de esa madre original, de el momento en que fuimos arrojados del paraíso, expulsados del paraíso como metáfora. Estoy hablando de una metáfora. El paraíso como el gran vientre donde estábamos también. La mente humana ha desarrollado, el mito más importante, creo yo, es ese del paraíso, de que un día estuvimos también, pero fuimos expulsados. ¿Por qué ese mito está en todas las sociedades? Porque cuando nos lo cuentan lo sentimos tan cercano, porque todos estuvimos en el vientre, en un estado de perfección, de edad de oro, de alimentos sin que, o sea, no era necesario que tuviéramos hambre porque había una alimentación automática, había un confort automático, no nos faltaba nada, estábamos en el paraíso. Por eso el viaje es un poco ese retorno a aquel lugar primordial, dice aquí, el hallazgo de la madre perdida. Pero el verdadero viaje no es nunca, fíjense bien, una huida ni un sometimiento. El viaje siempre es evolución. Viajar es buscar. Bueno, hay un poco más, hay más acerca del viaje. La entrada es larga. Pero se me hace muy importante iniciar con esta reflexión del viaje y que cada quien piense si alguna vez alguno de sus viajes ha sido tan fundamental que regresaron siendo otros. ¿Sí? Ya veo varias caritas. Si alguien quiere comentarlo, pueden comentarlo. A ver, Selene. Bienvenida, Selene. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Sí, es que con eso que estás diciendo me acaba de recordar mi libro. Ese fue un viaje en un aspecto bien fuerte para mí que me cambió completamente. Yo soy antes y después de haber escrito eso. Y realmente fue un viaje al interior. Empezó siendo un viaje a los recuerdos, pero terminó siendo un viaje al interior de mi mente, de mi alma, para rescatar cosas que yo ni siquiera sabía, se fueron dando en el proceso, cuando en realidad yo pensaba que era algo físico, porque el lugar realmente para mí existe y yo estaba dando un recorrido físico, pero en realidad lo que estaba haciendo era un recorrido pues espiritual, que no lo hice inconsciente, creo yo. Exacto.
exacto. Fíjate, fue un recorrido, en realidad ni siquiera fue literalmente físico, porque fue tu mente viajó hacia un lugar físico, ¿no? Sí. Y de ahí empezaste a traer los recuerdos y escribir el libro fue un viaje intelectual. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? No, no veo manita. A ver, Iván, adelante. Adelante, Iván. Para mí ese viaje definitivamente se dio desde la llegada de mi hijo Gael. Él hace 8 años y 6 meses. Eh, Incluso he escrito varias cosas en las cuales proyecto esa, ese cambio de visión del mundo, de mi propio mundo y de mi entorno, que me dio Gael y que me sigue dando. No sé, por decir, la manera como él ve un árbol, la manera como se emociona con las nubes, la manera como grita extasiado cuando llegaba el camión del gas y gritaba que el gas. Eh, Son tantas, tantas cosas que me han llevado a recuperar esa capacidad de asombro, que me han trasladado en ese viaje espiritual del cual tú hablas, ¿Mm? a un sitio al cual yo en realidad nunca había pisado. O Ujú. sea, porque muchas veces uno realiza un viaje y regresas al origen, pero a mí me llevó a algo más allá, algo nunca conocido. Ujú. Y por eso esa capacidad de asombro que me da cada día Gael es un regalo, es un privilegio, es un enamoramiento y un encuentro conmigo mismo. Tus palabras son entrañables, Iván. Pensar en el hijo como un gran viaje espiritual, la verdad es precioso. Y más viniendo del hombre, porque luego estamos acostumbradas las mujeres a adueñarnos de esta cuestión del hijo, ¿no? Entonces, viniendo de ti, Iván, yo te agradezco que menciones, porque estamos siempre en esta intención de mostrar que hombres y mujeres estamos en esas mismas búsquedas y tenemos esos mismos anhelos. Muchísimas gracias. Me encanta ese viaje que nos acabas de compartir de tener un hijo. Gracias. Gracias, Iván. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no, van a tener otras oportunidades, no se preocupen, pero no quiero dejar a nadie que quiera ahorita decir algo, no quiero dejarlo fuera, ¿no? Bueno, vamos. Vamos a seguir. Si alguien quiere, activa su micro porque ya no los veo. Bien, entonces vamos a pasar, después de analizar el viaje, vamos a pasar a una serie de imágenes. Ya saben que luego me gusta esto de sensibilizarlos. Miren, estas son una serie de imágenes. Algunos tal vez sepan lo que son, otros no, no les voy a decir yo, aunque se irán revelando, pero las puse por orden cronológico, es decir, en una línea del tiempo busqué que esta es la más antigua, la imagen más antigua. Digamos que inclusive esta imagen está datada en el Paleolítico, ¿sale? Entonces, espero que la puedan ver bien. Ya todavía no me digan qué es. Vamos a la siguiente. Ahí hay otra imagen. También es muy antigua, pero no es tan antigua como esta. Esta es más antigua. Lo que nos sorprende es que entre esta imagen y esta imagen hay miles de años. Y sin embargo hay algo que las unifica y son esos grandes misterios de la vida. Bien, ahí tenemos otra imagen también muy antigua. Y como ven ese círculo misterioso que algunos ya sabrán qué es, ese círculo misterioso, ahí está, aparentemente como en una de las manos de una figura que todo indica que es humana, como si estuviera esa figura humana diciéndonos, soy humano no solo por mi figura, sino porque sostengo en mis manos este símbolo. Este símbolo está en mis manos. ¿Sí? Este símbolo ancestral, aquí lo tengo. Acá está, otra vez, con algunas variantes leves. ¿Alguien quiere? Todavía tengo otras imágenes, pero me gustaría saber si alguien ya sabe lo que estoy mostrando. ¿Sí? ¿Qué estoy mostrando? A ver, Lucilvia, ¿qué estoy mostrando? Ay, a medio escalofrío. ¿Es un laberinto?
Así y es. vive para siempre, o sea, es eterno. Y yo acabo de leer un cuento de Michael Ende, Michael porque es alemán, Michael sería en inglés, porque todo el mundo le dice Michael, pero no, es Michael. Me encanta Mijael porque El Momo es un cuento muy bonito. Y acabo de leer precisamente un cuento cortito. Se los voy a mandar, te lo voy a mandar a ti. Y se los mando. Y es un laberinto. Y para mí, ¿qué es el camino del héroe? El personaje que su padre le pone alas y le dice, tú lo has de conocer ese cuento, El espejo en el espejo. Sí. No, Se lo voy a... no me acuerdo bien, pero sí lo conozco. Está en un libro que todos los cuentos de ese libro me impresionan. Entonces se los voy a mandar. Y pues a mí me recuerda a Borges, que también ¿quién no toma el laberinto? El laberinto del Minotauro. Pero paleolítico, estoy parada de pestañas. Sí, es que ahí está el laberinto y pensamos a lo mejor que bueno, el laberinto. ¿De dónde les vino? Por Dios. Es muy antiguo. Esa imagen es muy antigua. Estoy fascinada, ¿eh? Qué bueno. Eso, ya no puedo decir más porque es más emocional que surja de las palabras. Porque acabo de leer el libro, pues creo que el lunes, más o menos. O sea, qué coincidencia, ¿eh? Y qué coincidencia, sí. Y pues todo ese cuento me dejó muchas dudas, pero ya lo leerán, no te quiero interrumpir más. Te lo voy a mandar a ti y luego se los mandas. Es cortito. No es interrupción, es la bonita constatación de que los temas atraen, o sea, los temas que estamos viendo son grandes imanes atractores de los elementos que van a servir para su comprensión. Nadie nunca interrumpe. Simplemente muestran cómo el gran imán del tema está atrayendo aristas por todos lados. Gracias, Lucía. Lindo, linda la clase, ¿eh? Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Seguimos, a ver, ¿no? Seguimos viendo a Cristi. Adelante, Cristi. Al ver la primera imagen, sí la relacioné mucho con un laberinto, pero al ir observando las otras imágenes, también me vino mucho relacionarla con el cerebro. No sé, le encuentro una cierta relación con la forma del cerebro. Claro. Y en la tercera, yo le vi en el centro como un signo de interrogación, es como, ¿y de qué se trata la vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? El cerebro del Homo sapiens sapiens. Exacto, somos los que preguntan. El hombre pregunta, el hombre tiene sed de respuestas, el hombre se cuestiona, el hombre no se queda quieto. Muy bien, Cristi. Sí, me encantó que lo hayas relacionado con un cerebro. Sí, van a ver todas las posibilidades del viaje, del laberinto y todas las cosas que cuando empezamos a reunir, a lo mejor no es que nos den respuestas, pero nos hacen sentir acompañados en nuestras búsquedas. Dime, Joana, adelante. Yo pensé que eran 3 cosas. La primera, un árbol. La segunda, una mujer. Y la tercera, un laberinto, pero eso ya lo habían dicho. Y eso es lo que... Muy bien. Fíjense cómo vio un árbol, que también el árbol en su fronda, si nosotros vemos la fronda, de hecho, podemos empezar a imaginar la fronda, un árbol frondoso que haya crecido en proporciones expandiéndose, en proporciones de expansión natural, también podría ser como un cerebro, ¿no? También, y esas ramas que empiezan a crecer y a generar las hojas y luego los frutos, y es que el árbol es un árbol de frutos como la manzana. Imagínense dentro de nuestro cerebro como esos caminos por donde va la información y ese recorrido interior empieza a generar frutos. Bien, ¿alguien más quiere comentar? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Entonces ahí tenemos, dice Joana que vio, dice Joana que había visto primero acá un árbol, después acá, ¿qué dijiste, Joana? ¿Una mujer? ¿Sí, verdad? Sí. La vi casi, creo que en la última imagen. En esta, sí.
en esta. Sí, de hecho, coincido contigo, yo también cuando lo puse, aún sabiendo que es un laberinto, me pareció aquí, digamos, la cabeza, los brazos abiertos, que se pierden con las diferentes líneas y un cuerpo, sí. Pues es todo lo que nosotros queramos que sea, ¿eh? Tampoco es que tenga por qué ser solo el laberinto. Acá tenemos ya que sabemos que es un laberinto, le llamaremos laberinto. Pero fíjense la curiosidad de este laberinto. Este laberinto es cuadrado, pero aunque es cuadrado, está contenido en un círculo. El cambio de la circularidad presente en los anteriores laberintos, que si vamos avanzando en el tiempo, notamos que de repente algo sucedió en la representación de los laberintos, que el laberinto llegó a una esquina y decidió, en lugar de ser curvo, darse la vuelta. ¿Qué creen que estaba pasando para que los laberintos empezaran a cambiar? ¿Qué creen? Ya sabemos que está su ropa ahí lavada, qué bueno. Bueno, pues, Yolanda, esto me hizo pensar, porque cuando preguntaste qué pasó, que pasó de círculo a cuadrado, y yo me imaginé que se arrepintió de lo que estaba viendo y que quería darse la vuelta, y es más o menos lo que pasó con la puerta de Raúl, ¿no? Como no mostremos ahí, damos la vuelta. Exacto, exacto. Bueno, pues lo que estaba pasando un poco es que se estaban empezando a levantar ya laberintos, pero en forma de construcciones que ya eran angulares. O sea, los primeros laberintos que fueron construidos durante el Paleolítico, el Neolítico, eran circulares, pero luego ya las estructuras empezaron a tener una mayor angularidad. Y al tener angularidad es porque está pasando algo en el cerebro humano y sin embargo se sigue conservando, fíjense que está dentro de un círculo, la idea de un viaje y de un viaje hacia las entrañas, porque el laberinto finalmente es un viaje hacia las entrañas. Bien, acá tenemos otro que se anticiparon al decir que era un cerebro, porque claramente también nos remite a un cerebro. ¿Ya lo vieron? ¿Quién dijo lo del cerebro? ¿Quién dijo lo del cerebro? Yo, Cristi. Cristi, sí, gracias por acordarme. Fíjense qué bien, aquí claramente, bueno, no muy claramente, pero si decimos cerebro lo podemos localizar, ¿no? El cerebro. Y tenemos también una cuadratura. Tenemos una cuadratura porque si los 4 círculos los unimos, tenemos una cuadratura. Quiere decir que los seres humanos estaban intentando hacer coincidir lo que luego ya sabemos que Da Vinci, con su propuesta, con su ilustración, intenta hacer coincidir el círculo con el cuadrado, suprema muestra de que el hombre pueda estar contenido dentro del círculo del universo. Pues acá tenemos otro, mírenlo bien, ¿sí? Y es una moneda, de hecho. Y acá tenemos otro, pues es un dibujo. Ay, ya, hasta ahí era. Bueno, pues ¿por qué están aquí los laberintos? ¿Por qué están aquí los laberintos? Porque nosotros hemos hecho hoy un laberinto para explicarnos todo esto. Hay un laberinto, pero ya es un laberinto ya, digamos, muy esquematizado. Se los voy a presentar. No está en esa presentación, está en otra. Entonces, les voy a presentar un laberinto muy esquematizado. Ahí lo tienen, ¿sí? Ese es un laberinto que hemos desarrollado, digo hemos, pues porque me estoy integrando a la búsqueda de la humanidad. Estoy yo integrándome, no es porque yo haya estado al lado de Joseph Campbell o de los que hayan estado encontrando estas formas prácticas de explicarnos ese viaje interior, eso que nuestros antepasados ilustraban mediante un laberinto. Hoy en día lo llamamos estructuras y las presentamos así. Y así es como las enseñamos, pero necesitamos ir al origen. Esta estructura, que es la del viaje del héroe, que en este caso tiene solo 10 etapas, hay diferentes propuestas. En el viaje del héroe hay
diferentes propuestas. Está la propuesta de verlo como 10, de verlo como 12, de verlo como 13. Con las sesiones que llevamos, supongo que se imaginarán que es muy diferente que el viaje del héroe tenga 10 etapas, 12 o 13. Supongo que se lo imaginarán. ¿Alguien quiere ponerse a reflexionar por qué un viaje del héroe tendría 10? ¿Por qué uno tendría 12 y por qué uno tendría 13? ¿Alguien quiere animarse a hacer una hermenéutica de uno que tenga 10, 12 o 13, en base a lo que hemos estado viendo el alfabeto de los árboles? Recuerden. ¿Se los digo yo? ¿Se los digo yo? Bien. Cuando el viaje del héroe se formula como 12 etapas, se está formulando como un viaje solar, un viaje dentro de una psique ya eminentemente inmersa en el mundo patriarcal, ¿sí? Esquematizada en el mundo de los esquemas duales, porque 12 es un número par. De manera que si ese viaje del héroe tiene 12, es porque está leído desde ahí, que es un número sagrado, ¿no? No estamos criticando ese número, es un número sagrado. Pero hay que entender que tenemos varios siglos ya con nuestra psique instaurada en ese patrón heroico. No obstante, hay otras formas de ver esta estructura. Hay la de 10, que también es dual, pero no necesariamente es la del viaje solar. La de 10 es la de la totalidad. Una estructura donde las etapas sean 10 es una estructura que está hablando de totalidad, porque finalmente nuestros números son del 1 al 9 y cuando volvemos a iniciar otro ciclo, en realidad el 10 pues ya es el 1 con el 0, es un nuevo ciclo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno. Así es que vamos a ver un poco entonces qué es ese viaje del héroe, que es una metáfora de la condición humana. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Perdón, no sé si lo puse donde quiero. Ya. Sí. Bien, solo existen en realidad 2 o 3 historias humanas. Para los que quieren escribir, les anuncio que solo existen 2 o 3 historias humanas. Y aquí hasta exageró. Pero se repiten esas historias con tanta insistencia que parece que nunca antes hubieran ocurrido. Y es que nuestro tema es el cuento único, el monomito, el viaje del héroe, el mito del héroe. La palabra monomito a mí me dice mucho. Monomito, un solo mito, un solo cuento para toda la humanidad. Uno solo dentro de la psique de todos. Cada quien con su vida particular, con sus preocupaciones, con sus amores, con sus enfermedades, con sus destinos, está viviendo el mismo monomito. Está inmerso dentro del monomito. Y cada uno nos acercamos a ese centro desde diferentes ángulos. Por eso es que el laberinto se ha representado desde hace miles de años, y si cada quien nos creemos originales es solamente en aquello que se va alejando del centro, ¿saben? Nuestra originalidad solo está en lo que ya se alejó del centro. En el centro somos todos muy iguales. En el centro, cuando se dice la palabra pasión, prácticamente todos llegamos a la palabra pasión de la misma forma. A todos nos enciende, la palabra pasión a todos nos enciende, y el cerillo que se enciende con la palabra pasión, yo me animo a asegurar que es muy similar. Pero cuando ya decimos profesión, alguien puede estar horas cocinando. Otra persona puede estar horas leyendo.
Otra persona puede estar horas dibujando. Otra persona puede estar horas enseñando y así, etcétera, etcétera. Cada quien busque cómo puede estar horas curando, ¿sí? Horas, no sé, etcétera. Diseñando con las manos una figurilla de barro, preparando una clase, preparando, qué sé yo. Todo aquello que cada quien sepa que ahí en eso es particular, pues sí, esa es nuestra particularidad, pero la pasión con la que atendemos eso que amamos, en esa somos semejantes. Y este viaje, que es las entrañas de la vida, porque este laberinto son las entrañas, tanto del vientre y de las emociones, como de el vientre de la cabeza, el vientre mental, las maneras en que entramos a las emociones. Dijo hace rato Lucilvia. Lucilvia dijo, no, pero es que es más emoción que palabras, no lo puedo decir. Ahí es donde es igual. ¿Sí? Es muy bonito. Entonces, seguiremos. Como dice aquí, solo existen en realidad 2 o 3 historias humanas. Pero se repiten con tanta insistencia que parece que nunca hubieran ocurrido. Es una frase bellísima para hablarnos del monomito. El viaje del héroe, que es como lo van a escuchar mencionar en la actualidad, desde que se le puso este nombre, porque no tenía este nombre, existía antes de tener nombre. O sea, el viaje del héroe o el camino del héroe o la aventura del héroe existe desde antes de que le diéramos nombre. Le dimos nombre porque existía. Nosotros damos nombre porque sentimos que hay que nombrar algo que estamos experimentando. Bueno, pues es la historia más antigua del mundo. Este viaje es la necesidad de emprender, de emprender cuestionamientos, aventuras, cambios, evolución que tiene nuestra especie. O sea, nosotros como seres humanos somos los únicos que hemos emprendido este viaje. Nos hace únicos entre todos los seres vivos. No para ensoberbecernos, ¿sí? No, pero el perro no tiene esas búsquedas. Y por un lado podríamos decir, qué hermoso el perro, vive y nace en esa paz del perro. Y los humanos, si empezamos a mirarnos con demasiado recelo, últimamente hay una mirada de demasiado recelo para el ser humano. Una mirada que ha dejado de observar las grandes maravillas que están, por ejemplo, presentes en el arte. Y nuestra mirada demasiado crítica solamente observa la contaminación, la negatividad que está ahí, pero no voltea y no mira lo demás. Eso que nos hace humanos, diferentes. Yo amo a mis perros, pero soy diferente a mi perro porque quiero estar dando clase. Ellos están tranquilos ahorita en la sombra. Tal vez se muevan porque si ahí ya llega el sol y les da calor, tal vez se pongan a buscar una zona de sombra. Yo no. Cuando digo yo, somos todos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, ¿por qué están aquí? ¿Por qué le dan? Bueno, yo se los agradezco, pero le están dando 2 horas de su tiempo ¿a qué? A una búsqueda, a algo que está adentro moviéndose, bullendo como un caldero encendido. Y eso es el viaje del héroe. Nuestra especie lo tiene y esas son las bellezas y orgullos de nuestra especie. Todo viaje del héroe encierra una psicología sagrada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por el simple hecho de entender que somos buscadores, estamos ya en lo más sagrado de nuestra psique. Esa parte es sagrada. Saber qué estamos buscando, porque ¿qué buscamos? ¿O alguien aquí no cree que busca? ¿Qué buscan? Voy a preguntarles. ¿Qué buscan? ¿Quién me quiere decir qué busca? ¿Qué buscan? A ver, Adi. Pues fíjate que ahorita, digo, estas clases que nos has dado, este conocimiento tan maravilloso que la verdad yo ahora sí que lo estoy absorbiendo porque lo desconocía.
me ha hecho reflexionar muchas cosas que realmente ya las traía yo en mi cabeza, pero no sabía, de alguna forma no lo había hecho consciente. Ahorita que hablabas de esa mirada crítica que tenemos los seres humanos hacia los seres humanos, yo siempre he pensado eso, que ¿por qué el odio del hombre al hombre? ¿Por qué nos vemos como parásitos? ¿Por qué nos vemos como seres nocivos para el planeta? O sea, me duele esa parte. Claro, estoy en favor de que protejan a la vida animal, por supuesto que sí, pero ¿por qué nos agredimos así de esa forma, no? Entonces, ahora a mis 50 y tantos, digo, de pronto vivo de una forma que quiero ser como, a lo mejor decir sin decir, pero al mismo tiempo hay momentos en los que no sé cómo decir lo que quiero decir. A pesar de que pinto y a pesar de que no había en mí una conciencia de decir algo, simplemente lo soltaba, ¿no? Porque así vivo yo. Pero ahorita me has despertado esa necesidad que yo creo que ya la tenía por ahí, de decir, de decir lo que yo creo. Y no me importa si me critican o algo, porque siempre me han tachado demasiado optimista, pero sí de decir que somos valiosos, de decir que no importa, venimos a vivir experiencias, que no importan nuestros errores porque somos seres valiosos, muy valiosos. Y a la hora de amarnos por dentro, pues ojalá hacer como nos explicabas en otra clase, como esas ondas que se expanden y que también logremos que las demás personas encuentren ese amor en sí mismas y entonces ya lo reflejemos afuera, a los animales, a todo, pero empezando por el ser humano. Exacto, sí, exacto, una onda expansiva para contagiar esa mirada benévola hacia nosotros mismos, hacia los seres humanos. Yo también caigo en la crítica, ¿no? O sea, yo también a veces caigo, Sí, todos somos susceptibles a ello, pero recuerdo aquella persona que me dejó muy impresionada, ya les había comentado que yo estaba escribiendo en un café y la oí decir que le había dado, o sea, que se había visto al espejo y le había dado asco verse. O sea, cuando hablamos así del ser humano, estamos hablando como esa persona, porque el ser humano somos todos. O al decir eso, estamos en automático fuera. Entonces hay que empezar a sanar esa palabra. Gracias, Adi. ¿Alguien más? Creo que Vania acá comentó. Vania, cuéntanos, dinos. Acá lo pusiste, pero quiero que... Qué bonita vienes, Vania. Solo eso. Yo tengo una obsesión por estudiar, por saber cosas, porque siento que sé muy poco de todo lo que hay. Y pienso que en ese camino de aprender hay respuestas que te ayudan a replantear nuevos caminos para seguir te alimentando de todo lo que hay. Entonces, yo busco eso, saber y nuevos caminos. Qué bonito. Eres una buscadora y serás una buscadora eterna porque el saber no se va a agotar. Al contrario, empieza uno a saber algo y dices, ya sé bien poco. A ver, Joana, adelante, Joana. Yo vengo aquí a buscar como Vania. Yo vengo a buscar conocimiento, aprender más de usted y de los cuentos. Bueno, aquí en esta clase no hablamos mucho de cuentos, pero la mitología, las diosas, es tan interesante que te dan tantas ganas de conocer más, más y más y más y nunca parar. Y pues eso, yo vengo a explorar. Muy bien, y vaya que como empezaste temprano vas a llegar muy lejos, imagínense nada más. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Si no, para presentarles otras imágenes, ¿no? A ver, Luz Silvia. Yo quiero decir que yo lo hago, siento tan bonito. Busco todo esto para poderme integrar al todo. Sentir que alguien siente como yo y es una experiencia tan bonita meterse en el cerebro de otras personas, sentirse uno parte, porque también me encanta, por ejemplo, ver lo del cosmos y de la astronomía. De hecho, he tomado cursos y me gusta mucho. Carl Sagan, me encanta leerlo. Es una bueno, ya murió.
Entonces busca uno sentirse parte de ese todo, de ese universo, identificarse con el otro. Yo creo que es la forma de amar al otro y comprender. Y por ejemplo, tú nos has enseñado una cosa maravillosa, el no juzgar, el comprender hasta los más maléficos. Porque, digo, yo como médico, hay un psiquiatra donde yo tomé un curso muy bonito de psicoterapia breve y decía, pues ¿por qué no estudian el cerebro de los delincuentes? Ahí la ciencia puede encontrar muchas cosas y debe haber tratamiento porque pues la verdad es que sí hay criminales que tú dices, ¡ay, que es lo más! Pero pues, ¿qué hay? Debe haber alguna razón. Y sí, a mí me quedó muy grabado lo que él decía. Por ejemplo, ¿por qué condenarlos a muerte? ¿Por qué no deben de tener algún remedio con tratamiento? Tal vez están secretando ciertas sustancias de más, alguna malformación, todo eso. Entonces, a mí me encanta, bueno, volviendo a lo de las clases, me encanta la forma como tú nos das el curso. Y eso yo te lo agradezco muchísimo, porque actualmente, como tú dices, todo el mundo juzgamos y que el gobierno ahorita está, en todo el mundo está contra, hasta la pobre Angela Merkel, que es la alemana que se supone que es, ya no la quiere, ya está la pobre. Entonces, pues todos estamos renegando, todo el esfuerzo que están haciendo los gobiernos de lidiar con una cosa tan nueva y tan difícil, pero se nos hace no, lo tienen que hacer los demás los otros, y a criticar lo que tú dices, no hacer propuestas más, bueno, decir, está también en nosotros, o sea, nosotros no nomás vamos a estar. Exacto, la comprensión. Exacto, Sí. la comprensión. Y ahí vamos otra vez, tú nos enseñas eso es muy bonito, muy hermoso. Gracias, Lucilvia. Gracias, Lucilvia. Dime, Mines. Sí, qué interesante lo que dice Lucilvia, porque a lo mejor acá puedo aportar desde lo que yo sé y desde lo que hablo con mis alumnos, ¿no? Dos cosas que por ahí son importantes, me parece. Que por un lado tenemos el principio de la búsqueda del equilibrio, y para poder ir al equilibrio primero tiene que haber un desequilibrio, ¿no? Entonces comprender eso es que estamos en un momento de gran desequilibrio, pero la gran esperanza de la humanidad es el sentido de la búsqueda del equilibrio. Y por otro lado, si consideramos que el alma es eterna y que cada vez que se encarna y que se corporiza viene a trabajar energías que fueron quedando pendientes en las vidas anteriores, todos estamos en distintos niveles de encarnación y en distintos niveles evolutivos. Entonces, por ejemplo, los asesinos, los violadores, las personas que son oscuras, son almas nuevas, que necesitan todavía muchas encarnaciones para ser más espirituales. Porque la espiritualidad va llegando al final, cuando las almas ya son más viejas. Entonces, cuando decimos todos somos iguales, claro que todos somos iguales, porque el alma es eterna, tiene una sola esencia y el fin último es iluminarse. Entonces, juzgar el proceso evolutivo del alma del otro no nos corresponde, porque es comprender el proceso del otro, ¿no? Comprender y bendecir el proceso del otro, si no resuena conmigo. Ese concepto es facilitador del entendimiento humano, ¿no? Eso quería contar. Muy bien, gracias, Mines. Exactamente. Creamos o no, porque luego a veces sucede que si no creemos en algo, permitamos porque puede haber quien no crea en las reencarnaciones, pero vamos a imaginar que no creemos en las reencarnaciones. Esto, visualizarlo, nos ayuda así, en concreto, como cerró Mines, a no juzgar el proceso del otro. El proceso igual en esta vida, ¿no? Claro, porque también lo podemos ver desde el punto de vista del transgeneracional.
que lo que a mí me toca hacer en el árbol de mi familia, ¿no? Para las personas que no acuerden con la reencarnación, también hay un proceso genealógico que el árbol te pasa la posta para que vos hagas algo con ese mismo embrollo, pero que lo hagas diferente. Y ese es un proceso evolutivo también. Exacto, exactamente. En ese árbol, si no se siente alguien cómodo con la idea de la reencarnación, en el árbol familiar, en tu linaje que vienes desde, bueno, ¿desde dónde? Imagínense nada más, ¿desde dónde viene? A ti te toca a lo mejor un trabajo en ese árbol y energéticamente la savia de tu árbol familiar, porque imagínense, el árbol tiene savia que circula por todas las ramas. Entonces, la savia que estaba con tus abuelos termina circulando contigo y con tus tatarabuelos. Terminas tú teniendo esa savia, esa energía. Bueno, pues yo particularmente, yo resueno mucho con la reencarnación. Yo resueno mucho, pero como sé que somos un grupo heterogéneo, por eso también quiero siempre pensar en que no todo mundo resuena con lo mismo y que además eso es muy bonito, que cada quien tenga su manera muy particular de entender la vida, ¿no? Bueno, voy a Adi, adelante, Adi. Yo creo que son maneras de explicar algo de diferentes formas, ¿no? O sea, porque la reencarnación, yo antes no creía, pero ahora respeto eso y como que resuena. Es casi lo mismo que la bioreprogramación, es muy parecido, nomás es diferente la forma de explicar, ¿no? O que somos dioses experimentando, teniendo una experiencia humana o X, tantas formas de explicarlo, pero para mí es lo mismo, nomás explicado distinto. Exacto. De hecho, Adi, diste en el clavo, porque de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que estamos hablando más bien, es del monomito. Fíjense cómo hemos llegado solitas. Perdón, solitas y solitos. Qué difícil es esto. Pero hemos llegado al monomito. El monomito, una sola manera de explicar acá adentro y en las entrañas, o sea, con lo que pienso y siento, la aventura de la vida. Entonces vamos a seguirle. Tengo por acá otras cosas que quiero compartirles. El camino del sol. Vamos a ver, yo les dije que este camino del héroe que se reproduce generalmente por 12 etapas, esas mismas 12 etapas que tenemos durante el año, ¿sí? Nuestro año, que tiene 12 meses, el zodiaco, que tiene 12 signos. Dice acá, el origen del zodiaco y la mitología heroica están totalmente emparentados y comparten su razón espiritual y psicológica. Lo que tienen en común es el camino del sol, su viaje de oriente a occidente y de occidente a oriente, que se traduce como una senda que va de la luz a la oscuridad, cuando se va a descender al mundo subterráneo, y luego de la oscuridad a la luz, cuando ya vamos a renacer. Fíjense qué bonito. Y está ahí abriendo los ojos. Nosotros abrimos los ojos en la mañana y si los abrimos muy temprano, ya podemos presenciar ese nacimiento del gran héroe que es el sol. ¿Sí? Está naciendo, elevándose. Fíjense qué bonito, está elevándose para luego descender. Ahí lo tenemos, en la noche, ¿dónde está? ¿Dónde andas, sol? Nos acompaña la luna. Fíjense qué bonito el cuento de todos los días. Llega el sol y ya no es necesario prender la luz porque el día se empieza a iluminar, salimos de la cama, desayunamos, empezamos a trabajar, empieza la vida, ¿no? Y nosotros con todo lo que la vida es, el baño, que es la purificación, el alimento, todo eso está con esa parte del día. Y luego llega la noche y sentimos que el sol se va, pero nos deja la luna. La luna nos acompaña en ese, mientras él está descendiendo, la luna se queda con nosotros, a veces enterita, a veces en pedazos, a veces no está porque quiere dejarnos solos, que también es bueno, también a veces estar solos y no ver ni al sol ni a la luna y saber que nos tenemos a nosotros. Ahí está el monomito. El monomito es eso que nos rodea y que podemos todos empezar a ver como el cuento único, que luego se traduce en el cuento del alma, ¿eh? Porque luego no es el cuento de mi día, luego se vuelve el cuento de mi vida,
Y por eso es que ahí entran todas estas filosofías, le llamo filosofía a la cuestión de la reencarnación porque ya Platón habló de ella, le llamó metempsicosis y ya está ahí en los diálogos referida a la idea de la rueda de la vida a través de esta entrada de nueva cuenta a un reciclaje de las almas. Ya lo dijo Platón. Y durante mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero algunos siglos en el cristianismo también se postuló la posibilidad, que luego en un concilio dijeron siempre no. Pero hubo siglos que si nos hubiera tocado vivir en esos siglos, esa sería la ideología, la filosofía dominante, esa sería la propuesta. Si hubiéramos estado viviendo en esos primeros siglos de cristianismo, eso hubiéramos pensado como normal. Ahorita no. Entonces, por eso lo que dijo Adi, son diferentes maneras de explicarnos lo mismo. Vamos. La historia de cómo el héroe, nosotros, o cuando escribimos nuestro personaje, se pone en marcha para dar cumplimiento a la gran tarea. No sé si se nota que gran tarea está como subrayado, debía haberlo puesto con mayúsculas. La gran tarea. Para algunos, el destino, para otros, los sueños. A gran tarea pónganle el nombre de aquello que en la vida les resulta significativo, aquello que no podrían dejar de hacer. Rainer Maria Rilke, en sus cartas a un joven poeta, cuando el joven poeta le preguntaba si sus poemas eran buenos, Rilke le decía, no le pregunte a nadie, pregúntese usted si podría vivir sin escribir. Si usted podría vivir sin escribir, deténgase, ya no siga adelante en esto. O sea, fíjense qué interesante, no estés viendo que otro te valide. No veamos la validación a través de la mirada de los demás, que es muy común, nos pasa a todos. La validación nos viene de que me digan. Yo me encanta que Lucilvia me diga que le gustan mis clases, sí, pero es que mis clases, yo he dado las clases, si Lucilvia se acuerda en la sede de Tritemius cuando estaba lejos, estaba también Patti, a veces estaban 2 personas y con la misma pasión, estaban Patti, Lucilvia y Angeline, estaban 3, eran 3. Estaban Angeline, Lucilvia y Patti, y yo estaba enseñando el Quijote como si lo enseñara a un auditorio. Entonces, no tiene que validarte ni como ahora la cantidad de likes, tú lo haces porque hay dentro una llamada. No importa si son 10, 100, 1 o ninguno, eres tú y esa acción de destino. No sé si sabían que Pedro Páramo, la obra de Rulfo, Pedro Páramo, se vendieron 5 ejemplares cuando salió. No sé si sabían que eso es una obra maestra, nos representa a México, Pedro Páramo nos representa. Pero se vendieron 5 ejemplares. Pasaron muchos años y después alguien, bueno, los ejemplares no me acuerdo dónde estaban, pero pasó mucho tiempo para que alguien mirara aquello y empezara a atenderlo y luego se convirtiera en lo que se convirtió. Pero eran 5 o eran 10, no importa. Trabajaba con perfección en cada verso, al grado que destruyó todo lo que él consideró que no estaba perfecto y por eso solo tenemos 2 libros de Rulfo. 2 libros. Bueno, entonces esa gran tarea. Esta estructura, que es la del laberinto, pero que ahora la vamos a ver ya convertida en una estructura, en un esquema, señalando etapas de ese viaje. Esta estructura no ha sido creada ni inventada por nadie, sino que es un mensaje de sabiduría que procede directamente del alma. O sea, nadie la inventó. El alma, a través de esta estructura, nos lleva por la vida.
Podríamos decir que hemos traído ya ese conocimiento con nosotros. Por eso sería inútil que estuviéramos peleando con alguien porque su manera de explicarse la vida fuera diferente a la nuestra. En lo profundo va a ser lo mismo. En lo profundo vamos a llegar a la semejanza. Recuerden lo que les dije. Si hablamos de la profesión habrá diferencias, pero si hablamos de la sustancia, del amor o el desamor a la profesión, porque hay quien está en profesiones odiando, pues todo el que está en una profesión odiándola es semejante a otro que esté en otra profesión diferente odiándola. El amor o el odio serán semejantes, no la profesión. Esta historia, la del laberinto, la del viaje del héroe, es una historia ejemplar. Con ejemplar queremos decir que es un ejemplo. Luego en el medievo le llamaban exempla, o sea, aquí está, te digo cómo. Es una parábola del camino que los seres humanos recorremos a lo largo de nuestra vida. No una, sino muchas veces. Este puede ser nuestro camino de vida o todos nuestros pequeños caminos de vida. Por eso una de las ilustraciones es la de una figura humana con el laberinto en la mano. ¿Sí? Porque toda nuestra vida, toda puede ser un camino del héroe, pero a su vez podemos estar atravesando diferentes caminos. Nuestra infancia pudo haber sido 1 o 2, nuestra adolescencia, un matrimonio, un trabajo, fueron caminos que llegaron que entramos a ese laberinto y resolvimos algo, pero el gran laberinto empezó cuando nacimos y llegaremos al centro cuando digamos adiós y entreguemos el último aliento. La palabra alma, esto lo acabo de aprender ahí les platiqué, ¿no? Que estoy en el diplomado de ciencias bíblicas. La palabra alma, en hebreo, en sus orígenes no estaba todavía espiritualizada, pero sí, es decir, no estaba espiritualizada en su contenido, pero sí en su esencia. Quería decir garganta, aliento, soplo vital. Ya. No quería decir lo que cuando nosotros decimos alma, y ya entramos a ese mundo espiritual. No, era garganta, aliento, soplo, casi respiración, porque obviamente cuando el niño nace, el niño respira y es entonces cuando puede vivir. Y cuando nos vamos, pues entregas el último aliento. El punto es que la espiritualidad de los relatos sagrados es que ese aliento lo dio Dios. Si bien no está lo sagrado en decir garganta, palabra, aliento, lo sagrado está en, de repente, ¿quién te ha dado ese soplo? ¿Sí? Y yo también quiero ver ahí que la palabra, la garganta, es dadora de vida. Y eso que hacemos con la palabra es estar en el camino del alma y es estar manifestando el alma. Bueno, pues vamos entonces a seguir acá. El viaje del héroe o monomito, digamos que de manera más especializada o académica habría que llamarle monomito, es una tradición arquetípica, un conjunto de acciones entretejidas a partir de esas imágenes, es decir, de las 12 etapas, o 13 o 10, o inclusive hay ciclos en donde se alcanzan a entretejer hasta 17 etapas. No los vamos a ver todos ahorita. Bien, vamos a hablar del personaje heroico, el personaje, ¿sale? El que va a hacer ese camino, el que va a entrar al laberinto. Nosotros sabemos la historia del laberinto porque, bueno, es uno de los mitos más famosos, ¿no? Lo cuento rápido por si alguien no lo trae fresco, es importante. Resulta que el rey Minos necesitaba ser validado ante su pueblo, porque el pueblo estaba indeciso de a qué gobernante elegir. Y el rey Minos oró a Zeus que por favor, pues le mandara a su pueblo algo para que creyeran en él, algo rotundo, ¿sí? Una muestra de que Minos era amado por Zeus.
porque Minos estaba ahí platicando con Zeus y le decía, oye, por favor, apóyame. Entonces le dijo Zeus, enviaré un toro blanco bellísimo, tú vas a pedírmelo y en el momento en que tú me lo pidas vas a estar ahí a la orilla del mar y vas a solicitar el toro y yo voy a entregarte un toro saliendo de la espuma de las olas del mar, saldrá un toro. El toro era, en el mundo antiguo, el toro era el símbolo de la autoridad y el poder. Pertenece también a los ecos de la antigua religión de la diosa. ¿Sí? Porque los cuernos del toro pues tienen mucho que ver con la luna. Era la figura masculina que acompañaba siempre a la diosa madre, pero en el momento que estamos hablando con Minos ya la cosa se había tornado patriarcal enteramente. Así es que Minos quiere la autoridad y el toro va a ser la autoridad y Zeus le pone una condición. Solo servirá para que te validen y luego me lo devolverás. Es decir, es como que nos entregan algo sagrado solo para alguna empresa y no podemos quedárnoslo. Es lo inasible. Son cosas que vienen y son inasibles. No podemos quedárnoslas. Es como cuando duermes, despiertas, te dieron el sueño, te mandaron algo, pero luego se fue. Y Minos dijo, de acuerdo, por supuesto que sí. Todo estuvo en su punto, en el momento acordado, a la hora justa para que el pueblo viera el poder que tenía Minos de pedir a Zeus una muestra de que era el elegido de los dioses y por lo tanto el elegido de los hombres. Y claro, en ese momento de la espuma emergió un toro blanco bellísimo. ¿Nunca se han preguntado por qué era blanco? Los que conocen el mito. Porque representaba, por supuesto, a la antigua religión de la diosa. Entonces era el toro y era la luna. Por eso era un toro blanco. No era blanco de gratis. Todo en los mitos está diciendo algo. Entonces este toro blanco, bellísimo, yo me lo imagino hasta que brillaba, el pelo le brillaba. Me imagino cómo de su lomo escurría el agua, ¿no? El pueblo dijo, wow, claro que sí. Minos, serás nuestro rey. La cuestión es que a Minos le gustó demasiado el toro. Le había prometido devolverlo, pero no lo devolvió. Buscó el mejor toro de sus... de ahí tenía él bastantes toros por ahí y pidió que le trajeran el mejor, el más bello, el más fuerte. Pero no entregó el toro de Zeus. Por supuesto que Zeus se enfadó. Es como cuando alguien posee un don, pero se lo queda para sí. El don, devolverlo a Zeus era dejarlo que fluyera, dejarlo que estuviera en libertad. Se queda con el toro y entonces Zeus decide pedirle a Afrodita un castigo ejemplar para Minos. El castigo fue, por supuesto, que la esposa de Minos, Pasífae, se enamorara del toro. Que no crean, aquí hay ecos de la diosa blanca, y aquí hay ecos de la religión de la diosa. Pasífae es una reina, ya es una reina, pero es el eco de antiguas divinidades, de antiguas diosas. Entonces Pasífae se enamora del toro y le pide a Dédalo que le fabrique un disfraz para volverse su esposa. Y entonces da a luz, bueno, no inmediatamente, pero esta parte es muy fuerte. A los no sé cuántos meses, da a luz al Minotauro. Y se preguntan dónde está el laberinto, que ha sido el motivo de el laberinto es el motivo de esta clase, el camino del héroe. No, aquí no lo hay. Este es el mito fundacional del laberinto. Todo esto está detrás de la idea misma de nosotros como seres humanos, que se nos entregan dones que no queremos, que los queremos para nosotros, los queremos abrazar, que esto nos lleva a encontrar en lo que hicimos una especie de castigo, porque el hijo de la reina, por supuesto que era el hijo del rey.
en la mentalidad ancestral, el hijo de la reina era hijo del rey. Entonces el rey ha tenido un monstruo. Y hay que encerrarlo en un laberinto y hay que alimentarlo con jóvenes, con doncellas y con mancebos. Y hay que traerlos de todos lados para alimentarlo. Por supuesto que podríamos ver muy claramente en nuestro país de qué manera los jóvenes es toda esa sociedad que está alimentando aquello que nació de un no adecuado entendimiento del poder. ¿Se fijan en el mito qué bonito es? No se entendió el poder para qué era y la sociedad misma está en sacrificio constante. Pero hay algo que no nos cuentan. Ese es el mito que nos cuentan, ¿sale? Y ya sabemos que Teseo, el héroe, es el que va a llegar a matar al Minotauro, ¿sí? Y que va a tener que entrar al laberinto, tiene que saber cómo entrar al laberinto y salir, porque muchos héroes entran al laberinto, pero el Minotauro los mata. O muchos héroes entran al laberinto y se pierden. O muchos héroes no quieren entrar al laberinto. Que todo esto entiéndanlo como entrar a la aventura. Hay muchos que entran a la aventura, se pierden. Hay muchos que entran a la aventura, algo oscuro dentro los consume. Hay muchos que no quieren entrar a la aventura. Hay muchos que ni saben que hay un laberinto. ¿Quién ayuda? ¿Quién ayuda al héroe? Y aquí es donde entra nuestro tema, que es la diosa blanca. ¿Quién ayuda al héroe? ¿Quién se sabe? ¿Quién sabe? ¿Y quién me dice? Y si no, yo les digo. ¿Quién ayuda al héroe a enfrentar al Minotauro Mario? Adelante. Ariadne, ¿se llamaba? Exacto, Ariadna. Esto va a conectar con las mentadas grullas, aunque no lo crean. ¿Recuerdan las grullas de otras clases? Los ritos de las sacerdotisas de Knossos eran bailes que simulaban los grandes ritos de las sacerdotisas para conectar con lo divino, eran bailes que simulaban, tenían que estar danzando sobre una tierra húmeda, danzando, y esa danza era la entrada al laberinto. Y las marcas de los pies, las marcas que iban dejando, marcando dónde estaban esos caminos del laberinto, eran la escritura de la vida. Las sacerdotisas decían así, por aquí, y entonces su danza dentro del laberinto era la danza de cómo entres al laberinto, cómo llegues con el Minotauro, estés con él, porque Ariadna, el Minotauro no le hacía nada, el Minotauro amaba a Ariadna, era su hermano, porque Ariadna era la hija del rey. Entonces, Ariadna y el Minotauro, digamos, la parte luminosa y la parte oscura, se querían. Por eso Ariadna podía danzar y saber cómo era el laberinto e indicarle al héroe de qué manera entrar. El problema es que el mito que nos contaron, porque mitos, bueno, se queda uno, se estanca en la psique y ese es el que nos cuentan. Nos contaron que Teseo había entrado a matar al Minotauro. Pero hay otra versión muy bonita. Y es que el Minotauro, ahí encerrado, todas las noches contemplaba las estrellas, porque su nombre era Asterión, que quiere decir estrella, y el Minotauro encerrado en ese laberinto por vergüenza. ¿Cuántas cosas encerramos ahí adentro en nuestra psique? Esto nos da vergüenza, esto no queremos que sepan. O a veces a lo mejor los demás dirían, ay, pues no tienes que ocultar eso, pero a ti, contigo mismo, escondes ese Minotauro, eres Minos, escondiendo el producto de algún tipo de caída que tuviste. Entonces, el pobre Minotauro está encerrado en un laberinto, contemplando las estrellas. ¿Y ustedes creen que no puede salir? No quiere salir, teme. En realidad es lo que nos cuentan de cómo destruye a los jóvenes, es porque teme esa mirada de juicio. Cuando alguien llega y se horroriza ante el Minotauro, que es mitad hombre y mitad toro, y se horrorizan, él
pues no puede hacer más que destruirlos porque no es aceptado, pero Ariadna no la destruye. Y además Ariadna sabe cómo llegar hasta el centro y cómo salir. Y por eso Ariadna le da al héroe el hilo, para que sepa cómo entrar al laberinto, matar al Minotauro y salir. Pero el secreto es que el Minotauro ya estaba cansado y en realidad no se resistió a Teseo. Cuando vio que traía el hilo de Ariadna, el Minotauro simplemente se entregó. Quería irse allá arriba, lo que contemplaba todos los días en el cielo estrellado. Y cuentan esas otras versiones que se dejó matar. Que el héroe no es el que mata, sino el que llega y le entrega una liberación a la sombra. Una liberación verdadera. No es que llegó y lo mató. No es ese héroe solar que destaza y despedaza a la pobre víctima, porque el Minotauro qué culpa tenía de todo, sino es el que llega y como ha sabido recibir de la sacerdotisa, que es Ariadna, o del proyecto femenino, o del ánima, o de la parte femenina, de lo que quieran, le ha dado el hilo para que sepa cómo entrar y salir. Ese ser oscuro ahí se rinde a ese héroe. No hay una lucha sanguinaria como nos la contaron. ¿Verdad que es muy bonito esto? Pues ese es el laberinto. El laberinto es esa danza, esas huellas que dejó Ariadna, esa danza de las grullas, esa danza de cortejo de las grullas. Ya estuvimos viendo que las grullas tenían que ver con el alfabeto, ese primer alfabeto entregado a las sacerdotisas. Los que no han visto los otros videos hay que checarlos. Voy a seguir. Entonces, ese héroe, yo aquí en esta imagen puse este héroe porque precisamente no parece héroe, ¿sale? Yo lo puse porque no parece héroe. Porque por supuesto que Teseo nos parece héroe, tiene armas, tiene espada, tiene apostura. Pero muchas veces los héroes son anónimos. Los héroes están ahí a la vuelta de la esquina. Los héroes son personas que no viven en palacios, personas sencillas que cargan algún tipo de destino, como en este caso, este héroe, su destino es salvar ese nido. No es el gran Teseo, matador de minotauros. Es el salvador de nidos. Miren qué bonito el salvador de nidos. Bueno, este es el personaje heroico. Este es al que tenemos que rescatar hoy. Este es por el que tenemos que ir. Héroes anónimos, todos nosotros, a la vuelta de la esquina, nosotros y otros. Dado que la meta del viaje es la totalidad, veremos que cuando hablamos del héroe no solo nos referimos, por supuesto, al guerrero. El héroe sufre un proceso iniciático, es decir, de transformación. Ese es el verdadero héroe, el que sufre un proceso iniciático. Entonces, un mismo héroe, y al igual que nosotros, puede ser a la vez el huérfano, el vagabundo, el guerrero, el mártir o el mago. O cualquiera de los que están aquí. Cualquiera de los que están aquí. El héroe, y yo podría irme diciendo cada uno de ustedes lo que hacen, y esa es su heroicidad. Cada quien tiene su propia heroicidad. Nuestra inseguridad viene de que queremos la heroicidad de otros. Volteamos al mundo y vemos heroicidades por doquier y queremos esas. Y no queremos nuestra propia heroicidad, que a veces es silenciosa, pausada, que a veces tarda muchos años en manifestarse. Ahorita me vino a la mente el autor del Gato Pardo. Escribió esa obra maestra a los 80 años. Entonces, estamos siempre con esa mirada hacia afuera y esa necesidad de que desde afuera se nos vea como héroes cuando ya lo somos. Y heroicidades preciosas y urgentes y necesarias. El viaje del héroe es siempre circular, o deberíamos decir espiral, y se produce muchas veces a lo largo de la vida, ya les comenté, y podemos rastrearlo
en todos los mitos, todos, en los cuentos de hadas o en las obras clásicas. En todos lados está ese mito. Si yo les digo ahorita, no sé, el Fausto, ahí está. Cualquier obra de Shakespeare, ahí está. El mito de Hércules, ahí está. En todos lados está la estructura. Por supuesto enmascarada, por supuesto está oculta por las exterioridades que ya les platiqué. En lo profundo somos iguales, pero afuera Mario es diseñador, ¿sí? Y Coco está en inmobiliarias. Entonces Mario y Coco tienen en el exterior una apariencia diferente para un mismo viaje heroico. Pero en los amores, en los miedos, en el padecer, allí son iguales. En una semejanza que ya va más allá de lo enunciable. Bien, el mito y el rol del héroe. Si se fijan, esto ha estado muy masculino, pero no crean que no me di cuenta, tengo mi plan. Yo sé que este taller, La Diosa Blanca, lo que busca es un equilibrio, tengo mi plan. Los mitos se refieren siempre al desarrollo del alma, al pathos que acompaña el viaje del alma heroica, mientras viaja desde formas obsoletas de la existencia hacia los nuevos estados de la conciencia. O sea, eso que nos pasa mientras estamos en lo que decía hace rato Mines, de los procesos particulares, los procesos en los que cada quien estamos. Los mitos del héroe de cualquier cultura o individuo nos dicen qué atributos son percibidos como lo bueno, lo bello, lo verdadero. Esto nos viene desde Platón. Y por consiguiente nos enseñan valores deseables culturalmente. Por eso es que ahorita les dije, culturalmente se fomentó el Teseo matador, el Teseo que con su espada destruye al Minotauro. Culturalmente era una época de muchos enfrentamientos bélicos. Pero cada cultura propone las variantes en los mitos para las variantes en la sociedad. O sea, la variante, fíjense, estaba leyendo este libro, ya lo acabé, desde hace rato lo acabé, se llama Las Madres, ya les había hablado de este libro, de Robert Briffaut. Y hay un pasaje que está todo subrayado porque está contando cómo hay una época en el medioevo donde los trovadores empezaron a cantar ciertas historias que no se estaban dando y a partir de que las cantaron, las generaron. Y cuando veamos el tema juglares, lo vamos a ver. Está dentro de nuestro tema, pero ahorita les voy dando el antecedente. Los juglares empezaron a cantar una cierta forma de amor, el amor cortés, que no era la forma de la sociedad. Cuando decimos que la literatura es el reflejo de la sociedad, aquí se ve claramente que los juglares empezaron a generar un cambio con sus cantos. Sus cantos empezaron a generar una forma de comportamiento, porque la gente se sintió tan comprometida con lo que contaban que empezaron a cambiar. Por eso es que, les digo, aquí dice culturalmente, la cultura va generando en los personajes heroicos, va generando ciertos cambios, ¿no? Los héroes emergen siempre en épocas de muerte, de la identidad, muerte anímica, por ejemplo, somos héroes cuando pues de repente ya no nos funciona quienes éramos, la identidad. Pues no, ya no nos funciona. El otro día estábamos viendo, ¿no? En el otro taller de mitología, que ya no nos funciona ser la madre protectora, pues la muerte de la identidad de madre protectora. Ahora eres madre independiente. La muerte de las formas sociales. ¿Cuántas formas sociales ahorita no están ya agonizantes? Formas sociales que ya no se sostienen. Ahí emergen los héroes, los que empiezan a saber cómo moverse en esas nuevas formas sociales con ética. No dije moral, dije ética, ética humana. O también emergen en épocas de muerte de las religiones ortodoxas. Religiones ortodoxas quiero decir, como se creía algo se creía así tal cual. Ya no estamos en el medioevo.
La forma de pensar, ya no andan quemando brujas, ya nos dejan dar clase. Entonces, ya hubo esta muerte, de eso habla, ¿no? Economías, perdón, formas de gobierno que también ya son insostenibles, se necesitan héroes que den nuevas formas de gobierno, se necesitan nuevas economías, nuevas psicologías, nuevas relaciones, ahí emergen los héroes y para eso son los mitos, para contar, hay que contar. Híjole. ¿Puedo decir algo? Sí, y no me van a creer. Aquí les voy a dar palabra porque me falta muchísimo, así es que no, aquí les voy a dar palabra. ¿Sí o no? Sí, sí. Rápido. Ahorita antes de que se me vaya, tú dijiste nuevas economías y va a haber una reunión del mundial para ver qué tan buenas son las democracias. Eso a mí siempre se me ha ocurrido desde que mi hijo estaba en el colegio, que pues lo que decidieran todo era, y a veces alguien salía perjudicado. Desde entonces a mí la democracia me caló mucho, dije, pues a veces no son tan... O sea, van a cuestionarse si realmente se está aplicando. O el tipo, yo creo que la forma en que hay que aplicarlas. Y eso me hace muy bonito porque yo pienso que sí, hay que renovarlas. Lo que tú estás diciendo, que debe haber héroes para que hagan ese cambio, exacto, porque ya no aplican a veces. Exacto. Y mira, fíjate bien, Luz Silvia, con lo que acabas de decir, los que inician este proyecto de la democracia son los griegos, pero no podían votar ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros. Entonces, qué padre que hoy también haya una reformulación, porque igual, si entonces eso era democracia, quién sabe también ahorita que esté siendo democracia, que realmente ya no sea funcional. Sí, Juliana y luego Angelín. ¿Sí me levantaste la mano, Angelín? Sí, Juliana y luego Angelín. No te oímos, Juliana. No te oímos. Tu audio. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Esto está padrísimo y yo tengo un cumpleaños y me tengo que ir en este momento, porque acá son las 9:28, pero quería estar escuchando esta clase. Y no encontraba cómo mandarte mensaje, porque estoy desde el celular, pero me parece maravillosa esta clase. Quería despedirme y me voy sin ganas de irme, porque realmente, pero es el cumpleaños de una amiga y bueno, y tengo que llegar. Ándale, vas bien guapa, te ves muy guapa. Un abrazo. Abrazo para todos y los sigo. Chau, chau. Bye. Angelín, querías decir algo, ¿verdad? Bueno, a mí una de las cosas hay dos cosas que me llamaron muchísimo atención de la clase. Una es de los juglares, que al proceso del canto cambió la cultura y que somos héroes en nuestro lugar y cotidiano. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos de la palabra? En este momento podríamos hacer grandes cambios en nuestro contexto cuando habláramos las cosas que deseamos que pasen. O sea, ya todo lo que pasa negativo lo repetimos miles de veces y ya. Entonces yo creo que es pensar, bueno, ¿yo qué quiero en este momento en mi familia, en mi ciudad, donde trabajo? Y entonces yo voy a empezar a hablar de eso que quiero. Digo, a lo mejor no con el canto, pero con lo que yo digo, con las maneras que pensamos, y vamos a ir generando un cambio. No es un cambio que el mundo cambie de un día para otro, pero es ir sembrando esa idea, esa luminosidad y eso que todos esperamos y queremos. Y yo creo que cada una, bueno, yo al menos creo de la responsabilidad personal o el compromiso como héroe de lo que me toca hacer, de hacer esas cosas lindas esas maneras de pensar para crear un mundo diferente, humano y con un trato a la naturaleza diferente. O sea, eso yo creo que lo podemos hacer desde donde estamos. Sí, y fíjate, Angelín, que a veces no es cambiar toda la narrativa porque ya les dije, es un solo mito, pero a veces vas a cambiar un elemento, como el Teseo asesino del Minotauro o el Teseo liberador del Minotauro. A veces es nada más eso, vamos a dejar de decir que Teseo asesinó al Minotauro. Vamos a decir,
que Teseo entró a liberarlo de su prisión. A mí eso me gusta mucho de liberar, o sea, a veces una palabra sana a otro, como otra palabra nos ha sanado a nosotros, ¿no? Con algo sencillo te libera o tú liberas acciones. Eso se me hace increíblemente bello. No, de liberar. Gracias, Angeline, gracias. A ver, Cari, luego Adi y luego Mines. A ver, voy a poner la camarita. Sí. Yo me quedé con los caminos que dijiste. Sí comentaste de 10, ¿verdad? Que vino de 10, uno de 12. Sí, pero no vamos a llegar hoy. Yo creo que no alcanzamos a llegar, se los daré luego. Pero un camino de 10, otro de 12, otro de 13 y hay uno de 17. Lo que pasa es que cuando dijiste esto me vino a la mente y quiero, porque luego lo ligué con el Minotauro, el Tetraquis de la numerología de pitagórica. Y bueno, son los 10 puntitos, ¿no? Y los 10 puntos pueden ser estrellas. Entonces, realmente es como volver a conectar con todos esos, de ahí surgen todos todos los sólidos pitagóricos, de ahí surge toda la geometría sagrada. Entonces, realmente, realmente me conmovió muchísimo lo del Minotauro porque no recordaba esta historia, que a lo mejor yo le habías contado, no la recordaba así. Entonces, pues ha sido como muy refrescante y luego esta rueda, en muchos lugares, lugares ancestrales, este laberinto está para entrar a espacios y tú lo recorres y en ese momento, en ese recorrer es como volver te cambia la energía mental para poder, cuando llegas al altar o al lugar que vas a entrar, es otra la manera de llegar, ¿no? Te saca del del ruido que traías atrás, pues, te lleva a un silencio. Y también me vino, pues, la rueda de la medicina en tantas culturas, están ligadas con los 4 puntos cardinales, con los 4 estaciones, y ese sol y esa luna, pues, simplemente están como la rueda de la fortuna en el tarot. Se te apagó tu audio. Otras veces, pues que todo es lo mismo, ¿no? Llegamos al mismo punto de donde quiera que partamos, pues. Exacto. Y bueno, pues era así como que me estaba desbordando. Qué bueno, desbórdate, sí. De hecho, dentro de las imágenes que busqué, fíjate que había una del laberinto donde se estaban señalando los puntos y era la tetractis. Te la voy a buscar, la tetractis. El triangulito con los 10 puntos. Te lo voy a pasar. Bueno, se los paso a todos porque sí, también me estaba indicando que allá estaba dado todo. Muy bien, gracias, Cari. Adi y luego Mines. Bueno, yo nada más para comentar que también lo de los juglares me conmovió muchísimo porque estamos desperdiciando eso. Sí podemos, o sea, podemos generar un cambio con algo tan hermoso como es, bueno, en ellos en su caso fue el canto, que bueno, viene siendo la palabra cantada, pero ¿por qué estamos desperdiciando eso? Y eso me movió a mí muchísimo, muchísimo. Entonces creo que tengo ahí una tareita importante que hacer. Me encantó, yo no sabía esto. Una tarea gozosa. Sí. De hecho, esa época de juglares, lo vamos a ver, vamos a tener nuestra sesión y les va a gustar muchísimo, pero pues puedo decirlo de una vez, esta época de juglares también coincide con la época que estábamos viendo, donde pudo darse la figura de Hildegarda, esta época donde se da Leonor de Aquitania, que Leonor de Aquitania favorece precisamente las cortes donde están los juglares, o sea, hay una emergencia de la figura femenina a la que se le deja decir, ¿sale? E inclusive de la figura femenina como una especie de diosa.
Inclusive en esa época es cuando se ve la necesidad del culto de la Virgen María, porque no era antes de esa época, estamos hablando por ahí del siglo XII, siglo XI, XII, antes de esa época la Virgen era pues en la historia la Madre de Dios, pero no había el culto a la Virgen María. Entonces, esa época es una emergencia, es una época muy bonita de emergencia de esta parte femenina que había estado tanto tiempo como sometida, y emergen formas preciosas. Es una etapa de la Edad Media que luego ya queda otra vez silenciada, ¿sale? O sea, no crean que eso ya, boom, pero es una etapa que está allí bullendo. Tiene textos que brillan como diamantes, como estrellas en la oscuridad. Ya los veremos, todo lo veremos. Mines, adelante. Sí, me encantó lo que dijo Angeline, y asociado a lo que explicabas vos, Yolanda, que en el origen el alma era la garganta, el soplo, la respiración, pero que lo sagrado es quien te dio el alma, y estar en la palabra es estar en el camino del alma. Entonces creo que recuperar el valor sagrado que tiene cada palabra que sale de nuestra garganta, porque no es lo mismo cuando uno tiene conciencia sacra de que eso que va a decir va a tener un efecto muy poderoso, ya sea para construir o para destruir. Entonces, hacer consciente ese proceso del valor que tiene lo que uno dice, creo que marca la diferencia, y es un gran salto como humanos, ¿no? Me parece. Así es, un salto posible, porque ya les dije, son pocas las cosas, los ajustes que tenemos que hacer, porque la estructura ya está. Adelante, Belén, ya vi que levantaste tu manita, adelante. Ahí está, estaba viendo si podía sacar el audio. Bueno, no, quería compartir algunas cosas en relación a esto del laberinto, que también dentro de lo que es la ciclicidad femenina lo vemos, pero lo vemos como el camino hacia adentro, ¿no? Atravesando las diferentes energías durante el ciclo, ¿no? De los 28 días o de las diferentes fases de la energía de la mujer. Eso por un lado, como que dentro de esta cosmovisión también lo trabajamos. Y también me acordaba cuando hablaban de los juglares, de la sirena, que también tenía un poco esa función de que en el canto, con eso que transmitía o decía, también estaba como de alguna manera o ensalzando al héroe o creando, digamos, ¿no? Una realidad de alguna manera. Y lo último que quería compartir es que acá al lado, lo fui a buscar para chequear cuántas eran las etapas, tengo el libro del viaje heroico de la mujer. Se ve que es la versión femenina. No, pero espérate, porque hacia eso iba. No se los digas todavía. No. Sí. No te iba a buscar para chequear y ahí... Sí, no spoiler. No spoiler, por favor. Acá está. No spoiler. Bueno, entonces hasta ahí llegó mi comentario. Nos esperamos. Sí, porque tengo desarrollado, porque ahorita les estaba hablando del héroe, pero por eso les dije, no se me ha olvidado, viene luego, ¿cuándo es? Cuando cambian el número de etapas. Eso qué bueno que ya lo sabes, pero lo dejamos para otra clase. ¿Alguna otra cosa? Perdón que te dije, pero dije, no, espera. ¿Alguien más? Sí, adelante, Vania. A lo mejor me voy a detener en un punto. Ahorita lo que decía Mine de respetar el poder de lo que se dice, no es tarea ni fácil hacer que otros entiendan el poder de las palabras. Eso me queda muy claro. Es un descubrimiento personal y una conciencia y compromiso en lo individual de usar las palabras con sabiduría y conciencia sacra, ¿no? Como dice Mine. Pero ¿qué pasa cuando tienes que educar? Cuando tienes hijos y quieres enseñarlos a que la palabra es tan o más poderosa que los hechos, que no es nada más que le digas a un compañerito, me molestas, eres un tonto,
o a que le pegues, que ambas cosas pueden tener efectos radicales en la estructura del otro. ¿Cómo enseñas eso? Digo, porque tú nos lo enseñas magistralmente, ya tenemos una edad y una conciencia que permite integrarlo, pero cuando tú estás formando gente, ¿cómo haces eso? Digo, a lo mejor, digo, me detuve tal cual a pedir consejo de café, pero me llamó mucho la atención lo que dijo Mini ahorita. Mira, tenemos una jovencita, tenemos a Joana. Yo podría decirte, pero me gustaría, porque también he sido maestra de jóvenes, ¿no? Entonces, la manera que yo hacía era decirles tal cual, lo poderosas de sus palabras, decirles que tienen magia. O sea, literalmente decirles que la palabra es magia, pero vamos a ver si nos ayuda Joana, porque ella tiene una edad en la que seguro esto, a ver cómo le está llegando esto, ¿no? Joana, necesitamos que nos digas cómo le podemos explicar a, bueno, yo ya, mis hijos están más grandes, pero ¿cómo puede Vania explicarle a sus hijos del poder tremendo de la palabra? Si no es que ya lo saben, Vania, que a veces uno se le olvidó. A ver, Joana, cuéntanos. Bueno, a un niño, bueno, yo todavía soy niña. Es fácil decirle algo porque él lo cree o ella. Es rápido de comprenderlo. Pero ya cuando estás en una adolescencia, porque veo a mis primos, prefieren que les expliquen, que les digan los detalles. Y los niños no, con que le digan la palabra, si ofendes a alguien, ya eres una mala persona. Con la palabra puedes dañar a muchas personas. Y a un adolescente tienes que explicarle con detalles, puntitos, manzanitas. Y eso es todo. Gracias. ¿Qué tal la maestra Joana? Nos lo puso sencillo. El niño, tú nada más le dices y te cree todo. Fíjate qué bonito. Pero además, fíjate, Vania, cómo apoyó lo que hemos estado diciendo de la importancia de la palabra. Así es que al niño, si le dices, te lo va a creer, ya después le tienes que explicar. Ya en la adolescencia tendrás que explicarle. Gracias, Joana. Te mando un abrazo. Sí. Gracias, Joana. ¿Qué tal, Joana, Pati? ¿Qué dices tú? ¿Qué tal, hermosa? Es la maestra. Eso que le diga a su madrina que le falla mucho. Gracias, Pati, por traernos a Joana. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Mi exposición tiene muchas más diapositivas porque precisamente quería llegar a algo que no voy a alcanzar a llegar, porque es ese viaje heroico de la mujer que ya anticipamos un poquito con Belén, que les dijo por qué. Porque bueno, les voy a avisar, pero no lo vamos a ver hoy. La autora de este libro, que se llama, bueno, aquí Ser Mujer, un viaje heroico, lo pueden encontrar. Este es fácil de comprar en internet. Ella se cita con Joseph Campbell, que es el autor del Héroe de las Mil Caras y el que genera toda esta idea del viaje del héroe. Se cita con él porque ella tiene la sensación de que este viaje heroico es eminentemente masculino. Yo no tengo la sensación. Yo solo voy a compartirles esto. Yo tengo la sensación de que el viaje del héroe es el de todos. Pero lo que le dice Campbell es que no hay necesidad de poner el viaje heroico femenino porque la mujer ya está en el lugar al que hay que llegar. Entonces, a lo mejor no fue una buena respuesta de Campbell porque nosotras, como mujeres dentro de una sociedad patriarcal, hemos tenido que incursionar en un viaje heroico aparentemente masculino, como es el de ganarte el pan, el de enfrentarte, y hay una especie de separación de lo femenino, y el viaje heroico de la mujer es el del retorno a lo femenino con la madre, pero lo hemos estado viendo de alguna manera. Prefiero dárselos
extendido en otra sesión porque estamos a 15 minutos de terminar y no es para limitarlo, es algo muy bonito, vale la pena. Qué bueno que Campbell le contestó eso porque la dejó a ella inquieta y la dejó para formular entonces la propuesta del viaje heroico de la mujer, que donde yo pienso que incluye lo que Campbell dijo de otra manera, porque Campbell sí lo dijo, pero de otra manera, lo dijo cuando generó otras estructuras. Pero ya lo hablaremos para la próxima clase, que no va a ser la próxima semana porque tenemos descanso. Tenemos la próxima semana, descansamos, bueno, o nos cansamos de otra manera porque es Semana Santa, y aunque yo iba a ver en una sola sesión esto del tema único, pues lo tendremos que ver en dos, pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Alguien que quiera comentar algo antes de irnos? ¿No? ¿Podrías decirnos la autora de este libro? Sí, claro. De hecho, tengo dos. Si a alguien le gusta en inglés, tengo uno en inglés y uno en español. Entonces, si alguien quiere en inglés, pues yo tengo uno en inglés. Se llama Maureen Murdoch. Maureen Murdoch. Maureen Murdoch, sí. Gracias. Aunque sí es recomendable primero entender el viaje heroico de Campbell, ¿sí? Yo sé que nosotras como mujeres, pues nómbrenos, una mujer nos da esta propuesta, nos encanta, pero yo creo que es importante que también no nos casemos a veces con esto de la feminidad y reconozcamos cuando hay un maestro que nos da la base, ¿no? Entonces, aparte de que Campbell fue, la verdad, un hombre súper cercano a todo lo femenino, libros en investigación de las diosas, una erudición impresionante. Entonces, sí me gustaría que primero pudiéramos ver bien a bien y asentadito lo que es el del héroe y de qué manera hay una variante en el viaje heroico de la mujer, que ya ahí es la particularidad de lo femenino. Pero como el de Campbell, pienso que es más bien el viaje del alma, pues es el alma de todos. Y yo no me quiero escindir, yo sí quiero entenderme igual que un hombre, ¿no? Desde ahí también se me hace que es importante la igualdad. A mí me late que también la tenemos que vivir desde no estar pretendiendo hacer unas cosas solo para nosotras, que me encanta, por eso lo tengo, me encanta. Pero yo creo que sí debemos entender que estamos incluidas en el héroe. En el alma, sí, claro. Exacto. Sí. Bueno, pues, ¿hay algo más? ¿Manita levantada por acá, Adi y Mines, o no? ¿O se quedaron las manitas? Adi, adelante, Adi. Bueno, yo nada más quería comentarte que cada clase para mí es una sorpresa. Y hoy también sentí ese nudo aquí, hoy también. ¡Qué bueno! O sea que ya se está haciendo costumbre. Pero me encanta porque mueves esas fibras que yo de alguna manera tenía, pero yo ya las daba por hecho, ¿verdad? Estaba en mi comodidad. Entonces, muchas gracias por incomodarme y gracias a todas porque la verdad es que aprendo de todas. Ah, ya vi, qué bonito eso de incomodarte, porque de hecho el viaje heroico inicia así. La primera etapa es que estás como en tu zona de confort, ese es el punto de partida, pero de ahí el viaje heroico es que empiezas a salirte y un recorrido precioso, así es que ahí vas. Mines, es que tienes la manita levantada. Quedó ahí levantada, pero aprovecho y te digo lo que escribí acá cuando hablamos de los juglares, que se me vino como que los raperos de ahora vendrían a ser los juglares emergentes quizás en esta época, ¿no? De la necesidad de decir, porque ahí también hay un viaje heroico en el reclamo, ¿no? Así que, bueno, eso, lo escribí acá en el chat y ya que tenía la manito levantada, lo digo. Sí, es cierto, los raperos son juglares y ahora muchas formas nuevas, están emergiendo muchas formas nuevas de juglares importantes y están movilizando a la sociedad muchas formas nuevas de juglares.
Sí, sí se me hace importante. Y bueno, pues qué bueno que a Ari se le volvió a hacer un nudo en la garganta, tal vez ella lo dice, pero otras no lo dicen. A mí también a veces se me hace cuando lo estoy diciendo, es decir, siento que es como información muy bonita que viene para compartir y agradezco que ustedes estén aquí para recibirla. Descansen, la Semana Santa descansan, Muchas vacaciones. Adiós. Vacaciones. Felicidades. Gracias, estuvo padrísima la clase. Gracias, muy hermoso. Les mando un beso y un abrazo. Ay, hasta luego. Gracias. Joana va a ser todas. nuestra Ay. consejera. Joana va a ser nuestra consejera. Sí. En cuanto a los niños, vamos a pedirle su opinión. Sí. Joana, te quiero mucho. Aconsejaría, bueno, los que tienen, yo por ejemplo, si tuviera A los nietos. 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 Gracias, Joana, y gracias a Nos todos. vemos. Adiós, Adriana. Adiós, Adriana. Bye. Gracias, Yoli, por invitarme.